and sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 14, verso 1 al 4, que entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo a la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?, se preguntaron ellos. Pero Dios los estaba escuchando. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Se dice que al poco tiempo de salir el pueblo del monte Sinaí, el pueblo extranjero y el pueblo hebreo murmuraron contra Moisés y contra Dios. Y no importa cuán religiosa sea la experiencia o cuán impresionante el ruido de los truenos en el Monte Santo, no importa, hasta que el pueblo no reciba el Espíritu de Dios en ellos, su tendencia seguirá siendo hacia la rebelión y a la queja. No importa lo que se haga hoy en esta nación, la división y la queja continuará sin lugar a dudas, mientras no llegue el primer reino, o sea, el reino de Cristo, a gobernar sobre toda la tierra. Por eso hemos comenzado a predicar este mensaje al aire libre cada domingo. Mientras Dios nos dé favor y gracia, aquí estaremos gratuitamente. Dios escuchó la queja del pueblo atentamente y se indignó en gran manera. A veces queremos pensar como nosotros pensamos y creemos que Dios piensa de la misma manera. Pero nuestro Dios es muy ordenado en su manera de pensar. En nuestro Dios no hay malicia, no hay maldad, no hay queja. En nuestro Dios no hay soberbia, ni hay codicia. En nuestro Dios hay un corazón puro y transparente que ama a todos. No importa dónde tú estés en estos momentos y en la circunstancia en que te puedas encontrar, Dios te sigue amando. Pero Dios es intenso en su amor, así de intenso en su justicia. Y Dios mira lo que está pasando. Y Dios está atento a lo que está ocurriendo en esta nación. Pero lo que Dios quiere con todo su corazón es que el pueblo que le necesita, el pueblo que tal vez está tratando de solucionar sus problemas lo mejor que pueda, lo que Dios quiere es que ese pueblo se vuelva a Él, crea en Él, reconozca que no puede hacerlo sin Dios, que le hemos fallado a Dios, que le hemos faltado a Dios, que necesitamos
arrepentirnos del pensamiento, tan siquiera cuando podemos pensar que ya Dios no nos ama o que Dios no está con nosotros. Lejos es eso de la verdad. La verdad es que Dios sí se preocupa por nosotros, pero Dios ha dicho: mía es la venganza, dice el Señor. Y Dios espera que nosotros nos volvamos a Él directamente. De manera que cuando el pueblo hebreo y todas las razas extranjeras que estaban entre ese numeroso pueblo echaron de menos, escuche bien, las amenidades, las cosas buenas y agradables a orillas del río Nilo, en la tierra del faraón. Otra vez voy a repetir esto, porque se parece también a lo que está pasando hoy. Dios sí escuchó la queja del pueblo atentamente, pero se indignó en gran manera cuando el pueblo hebreo y todas las razas extranjeras que estaban entre ese numeroso pueblo echaron de menos las cosas que ellos consideraban buenas cuando estaban a orillas del río Nilo, en la tierra de Faraón. Se enojó Dios en gran manera por la falta de agradecimiento hacia aquel que los sacó del yugo de Egipto. Y nosotros muy bien sabemos cómo estábamos antes de haber conocido la verdad. ¿Cuál verdad? Esta verdad que ha estado siempre en la palabra y en la escritura del único Dios viviente. Nosotros recordamos muy bien la condición en que estábamos, pero un día la misericordia de Dios llegó hasta nosotros, nos alcanzó. Y Dios declaró su amor y nos dio vida, nos dio de su Espíritu Santo para que pudiéramos servirle aún en los días más difíciles que nos esperaban hacia adelante. Porque lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo es algo temporero. Dios tiene algo mejor. Dios ha planeado algo excelente para la raza humana. Solo tenemos que volvernos a Él. Solo tenemos que acudir al único Dios verdadero. Solo tenemos que leer su palabra y creer en esa palabra y decirle a Dios: Señor, dame de tu Espíritu, Señor. Dame entendimiento, dame sabiduría, Señor, porque sin ti no lo vamos a poder hacer. Y eso es la realidad de hoy en día para toda la raza humana. Sin la intervención de Dios, nadie podrá escapar de la ira venidera. Por lo tanto, dice la Biblia que se enojó Dios en gran manera por la falta de agradecimiento hacia aquel quien los sacó del yugo de la esclavitud. Dios comenzó a disciplinarles poco a poco. Dios no apresura a nadie. Poco a poco comenzó a disciplinar a su pueblo. Recuerde, hacía muy poco tiempo que este pueblo había salido de Egipto. Habían estado 400 años bajo el yugo de Faraón y ahora Dios le levantó un libertador, le levantó a alguien que los iba a dirigir por el desierto para mostrarles el camino de la salvación. Y ese profeta habló de Jesús de Nazaret milenios después, que Él vendría como profeta también a redimirnos, a comprarnos otra vez, a salvarnos, a darnos la vida eterna. Ese Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que está en esta hora por medio del Espíritu Santo, llegando a tu casa, llegando a tu corazón, llegando a tus oídos y te dice: vuélvete a mí, que tendré amplia misericordia, porque yo te amo y te he amado y quiero que procedas al arrepentimiento, porque yo te he hecho, yo te he llamado y yo quiero que tú seas mi hijo y mi hija, no como todos los mortales que no les importa si Dios es o no es, pero hijo e hija es aquel que reconoce a papá, aquel que reconoce al Padre, aquel que reconoce la obra de salvación que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios no cambia, Dios es el mismo, y de la misma manera que Él trató con aquel pueblo que salió de Egipto. Y mire usted, ese pueblo no era un pueblo hebreo solamente. Dice la Biblia
que juntamente con ese pueblo hebreo venía una grande multitud de otras culturas y de otras razas que decidieron salir de Egipto también y seguir con el pueblo que declaraba a Dios su Dios, para poder conocer a ese Dios también en el desierto. Esa es la bondad de Dios. Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza un corazón que viene contrito, un corazón que viene y se arrepiente delante de Él. Dios no le cierra las puertas a nadie, pero Dios nos da amplia oportunidad, pacientemente, dice la Escritura. Esa paciencia de Dios sí tiene un límite y Dios está esperando que todo el mundo proceda al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie perezca. Y es nuestra voluntad y nuestro deseo que todo aquel que escucha y recibe esta palabra le dé un lugar a Dios en su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Se enojó Dios en gran manera por falta de ese agradecimiento. Y Dios entonces comenzó a disciplinarles, como les dije, poco a poco. Mire usted, Dios comenzó a enseñarles nuevos valores para triunfar en una vida nueva. ¿Ves? La Escritura nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que los pensamientos de Dios están mucho más altos que nuestros pensamientos, que los caminos de Dios son unos caminos diferentes. Dios tiene un camino especial que nos ha dado para poder llegar a su presencia, y ese camino nos los dio a través de Jesucristo, su único Hijo, que dio su vida por nosotros y estableció el camino y lo dijo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, esa misericordia de Dios se ha extendido siempre por los siglos de los siglos hasta el día de hoy. Cuando ellos salieron de Egipto, tuvieron que aprender valores, tuvieron que aprender ciertas normas, ciertas pautas, cierta manera de hacer las cosas para poder agradar a Dios, para poder servirle, para poder escucharle, para poder hablarle y acercarse a Él. Había una manera de hacerlo y Dios les declaró: cuídense, yo les doy todo lo que ustedes necesitan, pero manténganse separados de las naciones y las costumbres de las naciones paganas que estarán a vuestro alrededor, porque yo soy santo, vosotros seréis santos también. La palabra santo significa separados para Dios, apartados para Dios, y Jesús nos lo recordó bien claramente. Estamos en el mundo, estamos entre las naciones, pero no somos de este mundo. No pensamos como ellos piensan. Ya no hacemos las cosas que antes hacíamos, que era como el mundo las hacía. Ahora le damos lugar a la ira de Dios, le damos lugar a la venganza de Dios, le damos lugar a la misericordia de Dios, le damos lugar al juicio de Dios, porque Dios es justo y su palabra confirma eso a nuestros oídos. No hay por qué nosotros tomar la justicia propia en nuestras manos. Tenemos que dejarle al Señor el resultado de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, porque ciertamente todos estábamos descarriados, todos nos habíamos apartado de los caminos de Dios. No había uno bueno, dice la Escritura. Todos necesitábamos proceder al arrepentimiento, y así estamos hasta el día de hoy. Por la gracia de Dios, aquí estamos. Por la gracia de Dios, tú estás vivo, tu familia está viva. Por la gracia de Dios hay esperanza para ti. Simplemente confía en Jehová, espera en Jehová, lee la palabra, dile que te llene de su Espíritu Santo, de su fuego, que te bautice en fuego, dile que te hable el sueño, dile que te hable por los medios que Dios sabe hablar, y abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver por la fe y la esperanza cuáles son los planes de Dios, porque Dios tiene cosas buenas, planes buenos tengo para vosotros, dice el Señor. Esperar un poquito más y el que ha de venir vendrá. Ese es el primer reino, ese es el milenio de Jesucristo, ese es el reino literal de Cristo aquí en esta tierra por 1000 años. Lo dice la palabra claramente y yo lo creo. No debe haber mucho problema en creer, amados, la palabra de Dios, porque ella es viva
ella es eficaz, ella penetra los huesos, ella penetra los tuétanos, ella divide, ella corta, ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea su nombre. Baruja Hashem Ata Adonai. Bendito el nombre del Señor. Es el mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, que nos trajo, aleluya, esa palabra en el Sinaí por medio de Moisés, y luego Moisés habló de Jesucristo, aleluya, el Hijo del Dios viviente. Y después vino un profeta en el desierto y comenzó a preparar el camino para Jesús de Nazaret, predicando: detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar encorvado el cordón de sus zapatos, de sus sandalias, pero ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese es mayor. Bendito sea Dios. Pues ese mismo Cristo, yo estoy aquí para recordarles lo que dice la palabra de Dios. Ese mismo Cristo ya viene pronto, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y temblará la tierra como borracho, vacilará como una choza golpeada por el viento, porque pesa sobre ella el pecado de toda la humanidad. Amados, lo que el pueblo hizo ofendió a Dios en gran manera, porque ellos anhelaron en su corazón la carne y el pescado que le daban sus propios opresores. Hoy no todos saben apreciar la disciplina, el valor y el orden de lo que tienen en la nación más bendecida de la tierra. Esta nación cuya bandera es esa que estamos y tenemos al frente. Esta nación es la más bendecida, la más próspera. Esta nación la escogió Dios para establecerla para este tiempo, porque este tiempo final ya Dios lo había visto, ya Dios había decidido lo que iba a acontecer, y puso en medio de todo esto a la nación de Jacob, a la nación de Israel, los mismos que salieron de Egipto, los mismos que pasaron por Sinaí, los mismos que estuvieron en el desierto 40 años dando vuelta hasta que Dios decidió entrar una generación que creyó en Él, porque la otra generación se acostumbró al mundo, la otra generación se acostumbró a Egipto y no pudieron entrar a la tierra prometida. De la misma manera, hoy en día Dios tiene una generación que le teme, Dios tiene una generación que le cree, Dios tiene una generación que le ha dicho: yo quiero resguardar tu lámpara, pero esa lámpara, como tú dices tu palabra, yo quiero que esa lámpara tenga aceite, que esa lámpara alumbre a mi camino, como dice la Escritura: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Espíritu Santo de Dios, llénanos. Espíritu Santo de Dios, sopla sobre nosotros, sobre tu iglesia. Es necesario preparar el camino, es necesario creer a Dios que le hay. Aleluya, como dice su palabra, por el poder de su palabra, este pueblo sigue hacia adelante, esperando la redención, esperando el grito de la medianoche, esperando el momento glorioso en que estaremos en la presencia del Señor. Ciertamente se escuchará una final trompeta, así como ese chofar se hace escuchar. Bendito sea el nombre de Dios. A través del espacio, del aire aquí que nos rodea, habrá una trompeta final que cubrirá toda la tierra, y nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y tomados con Jesucristo hacia las nubes. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego aquellos que murieron ya en Cristo Jesús serán levantados, serán resucitados, y nos reuniremos en las nubes todos. Bendito sea Dios, aleluya. Y Dios preparará entonces lo que Él tiene determinado para las naciones de la tierra. Muy pronto el Señor hará su presencia notable, notoria sobre toda la tierra. Dice la palabra que como relámpago que sale del occidente, como relámpago que se extiende hacia el oriente, como ese relámpago, llegará un momento en que todo ojo le verá. Aleluya. Y Cristo vendrá entonces por unos redimidos que Él tiene preparados de la descendencia de Jacob para establecer su reino. Y ya nosotros que fuimos
seremos levantados en la final trompeta. Estaremos gozosos con cuerpos glorificados, un cuerpo nuevo que Dios nos tiene preparado, un cuerpo nuevo que Dios nos va a dar. Ahí no habrá enfermedad, ahí no habrá dolor, ahí no habrá llanto, ahí no habrá malos pensamientos, ahí no habrá cosas que a Dios no le agradan, porque es un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo santificado para el Señor, que durará eternamente y para siempre. ¿Cuántos le alaban? Bendito sea Dios, aleluya. Nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra, tiene un plan preparado para nosotros, para su pueblo. Por eso, amado, vale la pena escuchar. Espera un ratito más y lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Dale oportunidad a Dios, que te hable a tu corazón, que te hable a tu vida, que te ayude en tus problemas, en tu situación. No importa cómo tú estés en estos momentos, no importa, quizás tu casa, tu hogar, tus hijos no están en buenas condiciones espirituales o materiales, pero Cristo tiene planes para ti. Ya Cristo trazó un plan para ti. Solamente persevera, solamente cree, agárrate del manto del Señor, no te sueltes por ningún momento de turbulencia que haya en esta tierra, y espera en Jehová, que Él hará. Bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente este pueblo tuvo que aprender una disciplina y unos valores que no conocieron mientras estaban en Egipto. Así que Dios dice que se ofendió en gran manera cuando ellos no le agradecieron lo que Dios había hecho, mas sin embargo anhelaron en sus corazones la carne y el pescado de Egipto, algo que sus propios opresores controlaban cuando ellos estaban en Egipto. Ni siquiera eran libres para comer lo que querían comer y la cantidad que ellos querían comer. Estaban controlados aún así por sus opresores, y Dios le dio libertad. Dios le dio algo extraordinario. Dios le dio un maná que caía del cielo. Dios le dio algo por medida para disciplinarlos, para enseñarlos, para llevarlos de la mano, y les mostró el camino de la salvación. Ellos solamente tenían que soltarse, romper con el cordón umbilical que los ligaba al mundo, a Egipto, a Faraón. Somos hermanos, somos malagradecidos con Dios, y a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Hoy no todos saben apreciar la disciplina, el valor y el orden de lo que tienen en la nación más bendecida de la tierra. Ciertamente sigue siendo la bendición de todas las naciones de la tierra. Todo el mundo quiere venir a esta nación, todo el mundo habla, todo el mundo piensa, ahí será mejor para mí y para mi familia. Hay una razón para todo esto, es porque Dios la estableció para ser una tierra bendecida, como la tierra de Israel cuando Él la estableció. Tierra que fluiría leche y miel. Así es como Dios habla sobre las cosas buenas que Él nos quiere dar. Pero, amados, tendría que venir alguien verdaderamente terrible e injusto que les hiciera sufrir despiadadamente para valorizar lo que están a punto de perder. Si las cosas siguen como van, va a ser demasiado tarde para algunos que despreciaron lo que tenían todavía aquí. Aunque no había una justicia perfecta, aunque todavía habían imperfecciones en los departamentos del gobierno, en los departamentos de la policía, en los departamentos de las finanzas, en todas las áreas, porque no somos perfectos, hay desbalance, pero esa no es la regla, esa es la excepción, amados. Es la excepción, la regla por lo general. Hay un gran % de paz, hay un gran % de justicia, hay un gran % de equidad y de cosas que no vas a encontrar en otras naciones. ¿Por qué entonces vamos a ser como aquellos de Egipto que salieron de Egipto y nos vamos a quejar y vamos entonces a hacer cosas que a Dios no le agradan? Amados, tenemos que aprender a valorizar lo que algunos están a punto, oiga bien, de perder, como si Dios no estuviera viendo y oyendo el clamor en la vida de los menos afortunados durante los últimos 400 años de existencia, más o menos, en esta nación.
de Norteamérica, en Estados Unidos de Norteamérica. Dios, amados, lo ha visto todo y lo juzgará todos antes de reinar otra vez entre los hombres. Tenemos que creer la palabra de Dios por lo que la palabra de Dios es, por lo que ella dice, desde el libro de Génesis, los comienzos, hasta el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Toda la palabra, toda ella es la verdad, y todas esas profecías se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán las que todavía faltan por cumplirse. Para esto, amados, Dios nos ha preparado y nos continúa preparando por medio, otra vez, de su Espíritu. El Espíritu de Dios en nosotros. Dios trajo una solución, amados. Dice la Biblia que Dios habló con Moisés y habló con los líderes de Israel, porque Dios tenía un plan para poder ayudar a Moisés en primer lugar y que el pueblo pudiera servirle a Dios en el desierto mientras iba aprendiendo esta disciplina y estos valores, amados. Dice la Biblia que Dios trató con este asunto de la rebelión, porque era una rebelión contra Dios, muy seriamente, y reunió a Moisés con 70 líderes. Esta historia se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Reunió a Moisés con 70 líderes escogidos para darle una infusión del Espíritu de Dios que estaba en Moisés. Mire lo importante que es la llenura del Espíritu Santo. Mire lo importante que es no solamente tener conocimiento de la Escritura, conocimiento de que conocemos la Biblia o la palabra de Dios. Hay más. Dios tiene algo más. Dios nos quiere dar lo que le da vida a esa palabra. Dios nos quiere dar lo que le da vida a nuestro espíritu. Dios nos quiere dar a aquellos que hace aumentar el temor de Dios en nosotros para que podamos servirles a Él en las buenas o en las malas, en todo tiempo podamos servirle al único Dios verdadero. No nos ha dejado huérfanos, nos ha dado a su Espíritu, aleluya. Y aquel pueblo tenía, en principio estaban conociendo la palabra de Dios que habían recibido en el Sinaí. En principio estaban conociendo los valores y la disciplina de Dios, pero no tenían el Espíritu en ellos todavía. No estaban capacitados en esos momentos, no podían apreciar lo que Dios les estaba dando. Escuche esto, porque Dios le dijo a Moisés: voy a darles a ellos de tu espíritu, a 70 líderes, para que ellos te ayuden. Bendito sea el nombre de Dios. Esto nos enseña la importancia, el valor del Espíritu de Dios en nosotros, porque Dios tiene misericordia para con nosotros. Nos da la salvación y nos da los medios también para que podamos retenerla, podamos guardarla con mucho temor y con mucho temblor, como dice la misma Escritura. Entonces, Dios escogió 70 líderes para darles esa infusión del Espíritu de Dios que estaba en Moisés. El Espíritu de Dios en el creyente le hace pensar más claramente. Amados, si vamos a entender lo que estamos hablando, el Espíritu de Dios en el creyente, en el ser humano que ha creído a Dios, nos ayuda a pensar más claramente para que no hagamos las cosas que hacíamos antes cuando no estábamos caminando juntamente con Dios. De manera que si hacemos esto de esta manera, vamos a obrar conforme a los propósitos de Dios. Es la razón por la que nuestras lámparas, oiga, necesitan la llenura del aceite de Dios. Si tenemos conocimiento, si tenemos palabra, si tenemos Biblia, pero nos falta la llenura del Espíritu Santo de Dios, todavía entonces no estamos completos como Dios quiere que estemos para poder servirle a Él. No es nada difícil, no es algo que nosotros podemos fabricar. Esto te lo da Dios gratuitamente. Simplemente
Simplemente pídele a Dios que te llene de su espíritu. Dios lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Pídele a Dios que te guíe con su Santo Espíritu y Él lo va a hacer porque Él lo ha prometido. A través de toda la historia, desde que salieron de Egipto, el Espíritu Santo estuvo con ellos guiándolos y los profetas estuvieron guiándolos, pero fueron profetas llenos del Espíritu Santo que hablaron en una determinada ocasión por el mandato de Dios, con las instrucciones de Dios, para que el pueblo obedeciera y pudiera servirle a Dios y escapar de una muerte segura o una destrucción segura, porque Dios estaba velando por ellos y sabía y conocía las intenciones de los enemigos del pueblo de Israel. Así nosotros, amados, dice la palabra que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. No nos ha dejado solos, no nos ha dejado huérfanos. Dios está con cada uno de nosotros. Simplemente que le sirvamos verdaderamente con todo nuestro ser. Dios quiere que le sirvas con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y todo lo demás será añadido. Bendito sea el nombre del Señor. Estos 70 líderes podían ciertamente ayudar a Moisés en todos los problemas ante una multitud tan grande. Más de 500,000 de personas iban en ese campamento. Esa es la razón, amados, por la que nuestras lámparas necesitan la llenura del aceite de Dios. Y cuando hablamos del aceite de Dios, estamos hablando del Espíritu de Dios. Ahora, Dios no se olvidó de ellos en el desierto. Oiga, Dios le dio maná. La palabra maná es una palabra en hebreo que significa ¿qué es eso? Y así Dios le dio maná para vitalizarlos por 40 años en el desierto. Le dio comida de ángeles, le dio algo sobrenatural, y aún así se disgustaron con Dios. ¿Ves lo que ocurre cuando el Espíritu no está en las personas? Aquellos 70, Dios no le dio el Espíritu sobre todo el campamento, sobre todo el pueblo. El Espíritu que estaba en Moisés, el Espíritu de Dios, Dios lo repartió en unos 70 líderes para que esos 70 ayudaran a Moisés y pudieran llevar el pueblo por el desierto. Solo tienes que entender por la palabra de Dios. Tienes que leer la Escritura, tienes que escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oiga esto, lo que hizo Dios, le dio el maná para vitalizarlos físicamente por casi 40 años. Ahora, la unción que Dios le dio a Moisés, la unción que Dios le dio a aquellos 70, vitalizaba el carácter y el querer como el hacer en la persona. El Espíritu Santo vitaliza nuestro carácter. El Espíritu Santo vitaliza en nosotros, nos da nuevas fuerzas para que podamos pensar claramente en el querer como en el hacer, lo que hemos de hacer, lo que hemos de pedir, orar como conviene, como dice la Escritura. Todas esas cosas las hace posible el Espíritu de Dios en nosotros. En la rebelión, el pueblo demandó carne, y carne Dios les dio. Eso es una historia extraordinaria porque estaban en el desierto y ellos no podían imaginar de dónde Dios iba a sacar carne y pescado. Bueno, pues les dio carne, no les dio pescado, pero les dio carne. Pero el maná que Dios les estaba dando era más que suficiente. Comida del cielo, comida de ángeles que los vitalizaba robustamente. Quedaban sus cuerpos. Dice la Biblia que durante ese tiempo su ropa no se rompió, sus sandalias no se rompieron, porque Dios de alguna manera suplía todas sus necesidades mientras ellos iban por esta larga trayectoria en el desierto. Ahora ellos le estaban pidiendo carne de Egipto. Y para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Para Dios todo es posible. Dios le dio carne de codornices hasta que la hastiaron y se enfermaron. Así dice la Escritura. La disciplina y la enseñanza de valores cuesta, mis amados, pero es necesaria. Dios dijo: el pueblo perece
por falta de instrucción, así dice la Escritura, y por falta de conocimiento. Donde no existe, oiga bien, ley ni orden, y reina el caos y la anarquía. Ya voy a concluir, mis amados, pero esto es como una historia que se ha venido repitiendo a través de los últimos 6,000 años, desde los días de Noé, desde los días de Lot, en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, desde los días de la invasión de la tierra de Canaán, cuando Dios les advirtió que no se mezclaran con esas naciones paganas. Pero ¿qué hicieron ellos cuando llegaron? Aún esa generación que pudo entrar, aún esa generación al pasar el tiempo, comenzaron a hacer el bien que les parecía. Cuando usted llega al final de esta jornada, al final de esta historia, usted se encuentra con el libro de los jueces, donde cada cual hacía el bien que le parecía. Cuando ellos se olvidaban de Dios, Dios permitía que sus enemigos vinieran sobre ellos, y ellos venían y clamaban a Dios y se arrepentían y lloraban hasta que Dios escuchaba el clamor y decía: este pueblo se está arrepintiendo verdaderamente. Pero amados, ¿cuál es nuestra naturaleza? Sin el Espíritu de Dios no podremos resistir. Sin el Espíritu de Dios no podremos decidir sabiamente. Sin el Espíritu de Dios no podremos mantener nuestras lámparas llenas de aceite. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra es clara, la palabra es decisiva para este tiempo. Se acercan tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde necesitamos la guianza del Espíritu de Dios en nosotros, porque cada cual comienza a hacer su propio camino, cada cual comienza a tomar sus propias decisiones, cada cual comienza a manipular al Dios que ellos le sirven de la manera que ellos creen es mejor. Pero solamente hay una manera de servir a Dios, y es por su palabra y por su Espíritu. Así dice el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra no cae en tierra, esta palabra no retorna a Dios que la envió vacía. Esta palabra cumple todo lo que ella dice, todo lo que ella ha decretado, todo lo que ella ha prometido, todo lo que ella ha profetizado, todo se cumple al pie de la letra. Cristo viene ya, los días están siendo acomodados al tiempo final. El tiempo de Israel está llegando a una conclusión, las naciones de la tierra están llegando a una conclusión, y el fin se acerca. El Espíritu de Dios, como una ola invisible, está soplando sobre toda la tierra, buscando personas que le den oído y escuchen lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia, lo que el Espíritu Santo le está hablando al creyente, lo que el Espíritu Santo le está hablando a aquellos que están deteniéndose en su camino, deteniéndose delante del problema y considerando lo que Dios puede decir para este momento, que no es algo que tiene solución por medio de la mano del hombre, sino es algo que tiene solución por medio de la mano de Dios, por el poder invisible de la mano de Dios. Nosotros estamos siendo rescatados. ¿Cuántos le alaban? Jesús de Nazaret viene a establecer estos principios en su primer reino, como hemos dicho anteriormente. Sepamos, amados, que Cristo viene como rey, y si viene como rey es una monarquía, y es lo que estamos esperando en el día de hoy. Jesús bautizó a su iglesia del primer siglo con el Espíritu Santo antes de comisionarla, y seguirá siendo el mismo requisito antes de entrar a su reino. Por eso nos enseñó a orar: Señor, venga tu reino. Eso es lo mismo que hizo en la iglesia en sus comienzos, en la iglesia del primer siglo de nuestra era. Luego que Jesús vino a esta tierra, dio su vida, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo le dio a la iglesia del primer siglo, al Espíritu Santo, le dio la guianza por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y les dijo que esperasen hasta que llegara el tiempo de la reconciliación final para con Israel, cuando Jacob sería reconciliado ya de una vez y para siempre. Ciertamente, amado, estos últimos 2000 años que han pasado es el tiempo que ya Dios había establecido, y se han cumplido entonces esos 6000 años de Dios. Entonces, amados, ¿qué es lo que falta? Que entonces Dios vendrá
a esta tierra como Él lo prometió. Y alguno dirá, pero ¿cómo será esto posible? Así como ocurrió hace 2000 años atrás, así como le vieron subir en el cielo y una nube le cubrió, así en aquella tarde hermosa Él desapareció ante sus ojos. Dice la Biblia que a una final trompeta seremos nosotros transformados de una manera invisible, seremos elevados hasta las nubes y ahí mismo nos encontraremos con Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. Y es algo temporero por ese momento, por 3 años y medio nada más. Nosotros estaremos con Él, pero dice la Biblia que regresaremos otra vez cuando Él venga a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Nosotros vendremos detrás de Él, no muy lejos, pero vendremos con Él también, y Dios comenzará a tratar con las naciones de la tierra en un lugar en el norte de Israel que se llama el Valle de Israel, que se llama la tierra de Armagedón. Han hecho películas, han escrito libros, pero nada se compara a lo que va a ser. Ya hubieron guerras nucleares, hubieron desastres, hubieron guerras mundiales, pero nada se compara con lo que Jesús de Nazaret va a hacer en ese lugar. Y entonces ya será muy tarde, porque las naciones de la tierra serán juzgadas y no escaparán, caerán y no se levantarán. Bendito sea Dios. Then sings my soul.